Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos amigos, hermanos de las iglesias de Santander y de Basauri y todo aquel que le pueda llegar este vídeo. Bien, estamos en este mes de julio de 2025, en este verano, haciendo un repaso en forma de un vídeo seminario de las creencias adventistas y el primer vídeo estuvimos hablando de la creencia básica, ¿verdad?, que tenemos como iglesia, que sería la Biblia. Pero he visto necesario que podamos repasar también la historia denominacional, ¿no? La historia de la iglesia, que es el tema de hoy. Así que, como veis, pues vamos a estar hablando cada jueves y cada domingo a las 8 sobre diferentes temas. Aquí tengo apuntados un poco los temas que vendrán más adelante para que sepáis. Todos los jueves y todos los domingos de este mes a las 8 va a estar en el canal de la Iglesia de Santander este directo, este vídeo. E incluso el primer domingo de agosto, que cae el 3, ya que ese será el 10º vídeo. Así que bueno, el primer vídeo estuvimos hablando de la Biblia, el segundo tema, que es el de hoy, es el de la historia de la Iglesia Adventista. El tercer vídeo, que será el jueves siguiente, vamos a hablar de eclesiología, que eclesiología es hablar sobre la naturaleza de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué existe una Iglesia? Eh, y siempre desde la Biblia. Como veis, es un seminario bíblico, entonces todo esto, más que de teología, trataremos de hablar de Biblia. Luego el cuarto tema será Elena de White, el don profético, ¿no? Y qué autoridad entendemos que ella tiene, sobre todo para los adventistas. El quinto vídeo irá sobre la deidad en la Biblia, ¿no? Cómo Dios se manifiesta en la Biblia. El sexto vídeo será sobre un poco el gran conflicto, ¿no? El origen del pecado y su solución. El séptimo vídeo vamos a hablar del tema del pacto, ¿no? Hay veces que hablamos del pacto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto. Entonces hablaremos un poco de eso. El octavo vídeo irá en líneas generales sobre la salvación, tanto la salvación, sobre todo cómo funciona a nivel personal. Luego el noveno vídeo irá sobre el mensaje de los tres ángeles y el 10º vídeo irá sobre el tema del sábado. Así que esto es un poquito los temas que vamos a ir tratando. Pero bueno, vamos a entrar ya en lo que respecta al día de hoy, que es la historia de la iglesia adventista. Bien, ahí hay unos cuadros, ¿no?, de algunos de los pioneros, de algunos hitos históricos que ha habido en la iglesia adventista. Y, ¿sabéis? Es esencial conocer nuestra historia para tener una clara identidad adventista. A veces, si no sabemos de a dónde venimos y a dónde vamos, pues uno puede no saber cuál es el valor que tenemos como denominación y que uno puede sentirse a veces no huérfano de identidad o saber o no tener quizás del todo claro por qué, ¿no? ¿Por qué una denominación? ¿Por qué no otra? ¿Qué valor hay en ser adventista? Es sano conocer nuestros errores y también nuestros aciertos, ¿no? Y como una cita muy conocida de Elena White que dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que bueno, de ahí que siempre hay un interés, aunque sea de una manera eh, general, repasar la historia de nuestra iglesia. Y obviamente, pues tenemos que comenzar en lo que vendría a ser el comienzo del cristianismo, ¿no? Nosotros creemos que realmente el cristianismo comienza en Pentecostés, ¿no? Todos esos discípulos, apóstoles, seguidores de Jesús que quedaron fieles después de su crucifixión, pues el día de Pentecostés marca el hito, ¿no?, del comienzo oficial, que diríamos, de la iglesia cristiana, que fue en el año 31 después de Cristo. Bien, los primeros siglos del cristianismo, la iglesia se mantuvo relativamente unida en sus creencias, sobre todo en el tema de ser fiel a la Biblia. Digo relativa, pues porque poco a poco comenzaron a entrar tristemente herejías y prácticas
paganas. Algunas de las herejías que entraron ya desde el siglo II, III y ya en el cuarto y quinto ya era bastante más, bueno, era bastante más común, ¿no? Se habían mezclado las creencias bíblicas con otras cosas, pero bueno, las principales herejías que habían entrado en la iglesia cristiana, pues era el gnosticismo, algo que tristemente marcó incluso el rumbo del cristianismo, porque el gnosticismo realmente se basaba en filosofía humana, filosofía griega mayormente, y en alegoría, ¿no? Usar el método alegórico que hacía que algunos textos bíblicos se interpretaran de cualquier manera y uno ya podía basar cualquier creencia que quería en cualquier texto. Entonces, bien, otra herejía fue el marcionismo, que rechazaba el Dios del Antiguo Testamento, el ebionismo, ¿no? Que negaba la divinidad de Cristo completamente, el modalismo, que básicamente decía que eh, siempre era el mismo Dios, solo que se manifestaba en diferentes modos, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues todos eran diferentes modos del mismo Dios, realmente también la misma persona. Luego el adopcionismo, que decía que Cristo fue una persona normal, ¿no? Un ser humano normal que fue adoptado por Dios. Luego, una herejía que también fue muy fuerte, ya sobre todo finales del siglo III y siglo IV, el arrianismo, ¿no? Que decía que Cristo básicamente era un ser creado. Y pues el macedonianismo, que es una palabra larga, bueno, básicamente decía que el Espíritu Santo no era divino, aunque no rechazaba que sea una persona. Y también hay otros tipos de doctrinas que empezaron a entrar, incluso dentro del cristianismo ortodoxo, poquito a poco empezaron a entrar la, algún tipo de adoración a las imágenes. Sabemos que ocurrió el cambio del sábado al domingo oficialmente. Poco a poco se empezaron a adorar, ¿no? y creer que uno no moría, sino la inmortalidad del alma. Y otra serie de doctrinas fueron tristemente entrando en la iglesia cristiana, aunque no era así en un origen, ¿no? Y pues la época medieval ya fue un momento bastante triste, ¿no? Para el cristianismo, ya que pues la religión oficial dejaba mucho que desear y por eso hubo tanto descontento eh, en muchas personas, ¿no? Que no veían en la religión medieval, ¿no? En el papado, la respuesta a los intereses espirituales. Y según la profecía de Daniel 7, la de los 1260 días, el dominio papal comienza realmente y definitivamente en el 538 después de Cristo. Pero siempre Dios tuvo un pueblo fiel en todo momento. No hubo voces previas a la reforma, pues el movimiento Pataría, los Passagieri, los valdenses, los cátaros o albigenses, Wycliffe, Jan Hus, Jerónimo de Praga, todos estos movimientos o personas vivieron en la época medieval y no, y realmente protagonizaban un descontento notorio con cómo poco a poco se había transformado la iglesia cristiana oficial en, en algo eh, que no era bíblico, ¿no? Iba en contra de las enseñanzas de Jesús más básicas. Por eso, ya desde la época medieval, eh, trabajamos con el concepto del remanente, ¿no? Que Dios siempre tiene un remanente, no importa si la época es de esplendor o de decadencia espiritual, Dios siempre tiene un remanente que le es fiel, ¿no? Entonces, por eso entendemos que realmente somos herederos de los primeros cristianos, ya que las enseñanzas que ellos tenían nos llegan a nosotros de forma infalible e incorruptible a través de la Biblia. Entonces, todos estos movimientos, de alguna manera, trataron de luchar contra esas herejías o del cristianismo oficial, que también
se había alejado de las enseñanzas de Jesús. Y finalmente, pues llegaría la Reforma Protestante en el siglo XVI, que básicamente fue un movimiento religioso, pero también político y cultural que surgió en Europa, en Alemania, desafiando la autoridad de la Iglesia Católica y dando lugar al surgimiento de las iglesias protestantes, ¿no? Somos pues, muchos. Este movimiento fue liderado por el conocido Martín Lutero, también Juan Calvino y otros muchos que no es el tema de hoy, pero daría para hablar de muchas personas, ¿no? Quienes criticaron, pues ¿cuál fue el interés de estas personas? Criticar las prácticas y las doctrinas de la Iglesia papal católica, promoviendo una interpretación más personal del cristianismo, ¿no? Tratar de estar más cerca. Por lo tanto, entre los principales factores que causaron el clamor del pueblo por reformas dentro de la iglesia establecida, se hallan las doctrinas sin base bíblicas, cuyo fundamento es la tradición, ¿no? Entonces, ¿contra qué peleaban estos diferentes movimientos? Y hubo muchos, muchos más, ¿eh? Pero bueno, básicamente era sobre las doctrinas sin base bíblica, que eran pura tradición. También iban en contra de la persecución a los disidentes, de forma violenta sobre todo, la corrupción de la Iglesia y la decadencia espiritual manifestada en gran número de los miembros del clero, ¿no? Entonces, de la Reforma Protestante surge algo que nosotros como Iglesia Adventista también heredamos, que son las cinco solas, ¿no? La sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria, que bueno, básicamente es que pues, la Biblia es... No, no, hay una confusión con el tema de la sola escritura porque hay algunas personas que dicen La única fuente a la que debemos de acudir es la Biblia", pero realmente la sola escritura de la Reforma no decía que solo la Biblia es la única fuente para consultar, sino la única fuente infalible. Pero nosotros en el quehacer teológico, al estudiar la historia, sí que tenemos otras fuentes confiables, pero no las consideramos de una autoridad infalible, ¿no? Como Iglesia Adventista y como Iglesia Protestante, evidentemente, consideramos que la única autoridad infalible ha de ser la de la palabra, la de la escritura, ¿no? La Biblia. Obviamente rechazando la autoridad de la tradición o el magisterio de la iglesia. No es que no lo podemos estudiar o tener en cuenta, pero no es infalible. Luego la sola fide, ¿no? Que vuelve a, a realzar am, a Jesús, ¿no? Que lo único que nos salva es la fe en Jesucristo y no es por obras ni por méritos, bueno, la sola gracia, ¿no? Que la salvación es un don gratuito de Dios, solo Jesús, ¿verdad? Es el mediador entre Dios y la humanidad. Por eso el protestantismo muy rápido rechazó el culto a María, la autoridad papal, porque bueno, básicamente Jesús es el único mediador para entre Dios y la humanidad. Y soli Deo gloria, toda la gloria de la salvación. Bueno, básicamente que toda la gloria ha de ser dada a Dios, ¿no? No a imágenes, no a personas fallecidas o vivas. Entonces, eso es básicamente lo que defendía la Iglesia Adventista. Bien, después de esto, realmente la Iglesia Protestante también decae en una... No sí, en cierta apostasía. Básicamente no se siguió reformando, sino después de ciertas reformas se estableció de nuevo una doctrina cerrada y de ahí que hubo de nuevo diferentes reformas después de la reforma original, ¿no? De Lutero. Pues hubo los anabaptistas, ¿no? Que empezaron a enseñar que uno se tenía que bautizar ya de mayor cuando lo decidiera. Hubo también los famosos movimientos de reavivamiento, del que, por cierto, surge la iglesia adventista, que son de la iglesia metodista, ¿no? Wesley, Wesley, que fue un gran predicador del siglo XVIII, pues a raíz de ahí surgen diferentes movimientos y los adventistas, y a lo que leo aquí en la presentación, los adventistas del séptimo día son herederos del movimiento adventista que surgió en el siglo XIX,
pero este movimiento ya surge de un despertar que hubo en todo el mundo por un interés especial en la segunda venida de Jesús, ¿no? Entonces el movimiento milerita, o milerista, bueno, milerita, vamos a decirlo milerita, aunque ahí pone otra cosa, realmente surge de ese reavivamiento que busca hablar de la segunda venida, ¿no? De que Cristo vuelve pronto, que a su vez viene de otros reavivamientos que buscaban pues volver a la oración, a un despertar espiritual, ¿no? Que, por ejemplo, los metodistas basaron muy fuertemente que la experiencia personal era lo que salvaba, ¿no? Obviamente la iglesia ha de ser organizada, ¿no? Es correcto que haya una organización visible, pero lo más importante, ¿no? Para cada uno es esa experiencia personal con Cristo, que es la que te salva. A partir de ahí, pues ya surgen los movimientos que esperaban que Cristo volviera ya en el siglo XIX y a raíz de ahí, pues el movimiento milerita creía que Jesús iba a volver en 1844. ¿Qué ocurrió? Pues que no volvió, evidentemente, y a raíz de ahí hubo un gran chasco, ¿no? Muchas personas se apartaron del movimiento, pero algunos siguieron estudiando y entendieron que quizás no fue un fallo en la fecha, sino hubo más bien un fallo en el tema del evento, ¿no? Entendieron que en 1844 Jesús no había de volver, sino algo diferente ocurrió. De ahí que una de nuestras doctrinas, de nuestras creencias, que es la del juicio investigador, entendemos que comienza en ese 1844. Pero es verdad que la iglesia adventista no existía en ese momento. Entonces decir que la iglesia adventista existía en 1844 es un error. Bien, antes de convertirse en adventistas del séptimo día, los fundadores de la denominación ocupaban los bancos de otras iglesias protestantes a principios y mediados del siglo XIX, pero eran agricultores, abogados, maestros y algunos de los primeros líderes prominentes del adventismo ya participaban del ministerio pastoral incluido. Las raíces del adventismo se remontan realmente, como decimos, al segundo gran despertar, ¿no? Ese reavivamiento que hubo, que inspiró un avivamiento en todo Estados Unidos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, el motivo también era porque más personas tenían Biblias en sus hogares y comenzaron a estudiar las escrituras por sí mismos, ¿no? En lugar de dejar esa tarea en manos del clero. Por eso, además, en el siglo XIX ya era el momento perfecto para que surgiera un movimiento así, porque todo el mundo ya disponía de la Biblia. Entonces, todo el mundo podía estudiar por sí mismo, consultar por sí mismo y convencerse por sí mismo. Bien, entre 1860 y 1863 se adoptó el nombre de la denominación y también su organización básica, ¿no? Que incluso hasta hoy en día tenemos esa organización obviamente más desarrollada. Pero no obstante, el grupo que llegó a organizarse en ese momento, en 1863, durante algunos años, por casi 20 años desde 1844, ya se había formado en un cuerpo distintivo y bien definido de individuos y grupos e iglesias locales que pues, iban poco a poco perfeccionando y sostenían doctrinas en común que los distinguía claramente de los demás. Para 1850 aproximadamente, la fusión de grupos dispersos de adventistas que observaban el sábado en Nueva Inglaterra y en Nueva York se afirmó mediante una serie de conferencias bajo la conducción de Jaime White, Elena de White y Joseph Bates, ¿no? Es verdad que la verdad del sábado unificó bastante la iglesia adventista, pero también la Biblia, el santuario y otro tipo de creencias fundamentales distintivas, ¿no? Así se formó el núcleo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es verdad que la Iglesia Adventista sobre todo se basó en las creencias distintivas de otras iglesias. Ah, ya en 1848, Jaime White, animado por su esposa Elena de White, comenzó a publicar la Verdad Presente en Connecticut y el año siguiente la revista adventista, que era Review and Herald,
también empezó a trabajar y para 1850 ya existía la Review and Herald, ¿no? Que más tarde se movería a Rochester, Nueva York, donde estableció una pequeña editorial. Por eso es muy importante saber que la Iglesia Adventista, desde sus orígenes, se ha basado en la obra escrita para existir y propagarse. Por eso el movimiento editorial y de los colportores ha sido tan importante para la Iglesia, incluso llegando a ser la Review and Herald el órgano oficial de la Iglesia por un tiempo. En esos primeros años, antes de 1863, era la revista básicamente la que daba la visión oficial, ¿no?, de la Iglesia sobre las creencias. Y bueno, Elena de White pues tuvo un papel determinante en ese, inspirando, ¿no?, con sus consejos, y Jaime White pues fue uno de los primeros líderes a través de su predicación y escritura. Y bueno, luego desde Rochester pues se mudan a Battle Creek, que es donde por muchos años Battle Creek fue el lugar o la sede de la iglesia adventista. Durante la década de 1850 se perfeccionaron la elaboración de las doctrinas, ¿no? En esos primeros años, pero durante varios años, por ejemplo, la iglesia adventista no tenía claro, entre comillas, el tema del sábado cuando comenzaba. Hubo una época que se guardaba el sábado desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no? Luego se dieron cuenta pues que ya era a la puesta del sol, que pues va variando un poco a lo largo del año, ¿no? Pero esas doctrinas, pues especialmente a través de diversos temas bíblicos, pues evidentemente incluso ya en esos momentos había diferentes ah, opositores, ¿no?, a la fe adventista, pero bueno, en concreto John Andrews, un joven de unos 20 años que se sentía atraído por el conocimiento, desarrolló mucho la teología adventista. Recordemos que la iglesia adventista en esos años sobre todo se centró, y bueno, todo el siglo XIX se centró en las creencias distintivas: el sábado, el santuario, las bestias de Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis 14, y otros temas proféticos, la inmortalidad del alma, la vigencia de la ley, la, el remanente, ¿verdad? Sus artículos, ¿no?, de John Andrews, cuidadosamente razonados y expresados con convicción, constituyeron la base de folletos y libros posteriores acerca de estos temas, ¿no? Urias Smith también desarrolló, ¿no?, la posición adventista sobre Daniel y Apocalipsis, ¿no? Escribió mucho sobre profecías. En una reunión general en Battle Creek en 1860 adoptaron el nombre de la iglesia y formaron una junta para incorporar la editorial, ¿no? Bueno, poco a poco, pues la iglesia se fue estableciendo cada vez más de forma cada vez más seria. La Asociación Publicadora Adventista se incorporó en 1861 y en 1861 también se organizaron las iglesias de Michigan como asociaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el tema de asociación, unión, conferencia, es una marca de la casa de cómo llamamos los diferentes grupos organizados en todo el mundo. Bien, en la sede de Battle Creek se establecieron otras instituciones, como el Centro de Vida Sana, como lo llamamos hoy en día, pero entonces se llamaba el Instituto Occidental de Reforma Pro Salud, que luego se convirtió en un sanatorio médico y quirúrgico, que fue el famoso sanatorio de Battle Creek. Luego también se estableció el colegio, ¿no?, en el que se formaban misioneros y pastores, y también en 1895 el Colegio Estadounidense Médico Misionero. Es verdad que en la Iglesia Adventista la misión siempre ha ido de la mano de la salud, ¿no?, de la reforma pro salud, del mensaje de salud que tenemos. Además, siendo que nosotros como iglesia creemos que Levítico 11, ¿no?, las leyes de alimenticias siguen vigentes. La expansión hacia la región central de los Estados Unidos, pues poco a poco fue creciendo. ah,
¿no? En primer lugar, la iglesia adventista surge en la costa este de los Estados Unidos y poco a poco va hacia el Pacífico. Am, pero es verdad que la evangelización laica fue la que promovió, ¿no?, esas sociedades misioneras y que hizo que creciera la iglesia adventista ya en las décadas de 1860 y 70. Se organizaron todo tipo pues de sociedades misioneras que hicieron que la iglesia fuera creciendo. Se empezaron a imprimir publicaciones en diferentes idiomas para utilizar entre las personas que hablaban otros idiomas dentro de la iglesia adventista en los Estados Unidos. Y bueno, la base de la iglesia fue la evangelización, ¿no?, la predicación. En la década de los 60, las enseñanzas adventistas fueron llevados a Europa por un misionero que no fue enviado por la iglesia, ¿no? Es interesante que en Europa el primero que llegó aquí no fue alguien que oficialmente fue enviado por la iglesia, y ya desde la década de los 60 hubo en Suiza, en Italia y en otras partes seguidores de las creencias que no estaban ligados evidentemente oficialmente a la iglesia adventista. Por primera vez en 1874, la Asociación General envió a J. N. Andrews a Europa, y este fue el comienzo de la expansión mundial cuando los adventistas del séptimo día entraron en otras tierras. Encontraron personas que ya esperaban el regreso de Cristo, ¿no? Cuando llegaron aquí a Europa ya hubo momentos en que se encontraban a, a creyentes adventistas gracias a esos grupos que habían llegado antes y que también observaban el sábado, ¿no? Y se unieron pues al movimiento en Alemania, Rusia, Argentina, Brasil, y esos fueron los primeros países en los que se eh, extendió el adventismo eh, en esos años de finales del siglo XIX. Bien, a finales de la década de los 70 se inauguró la venta de publicaciones adventistas de casa en casa, ¿no? A partir de entonces surge el famoso colportaje que tenemos en la iglesia adventista, que pues era a través de suscripciones a las revistas adventistas, y pues esta innovación fue tan exitosa que se convirtió en uno de los métodos más comunes de evangelización. Y yo creo que la mayoría de los adventistas, incluso hoy en día, que recibieron ya de adultos la fe, ha sido a través de las publicaciones y algo que llegó, ¿no?, en forma impresa a sus vidas. En la década de los 80 ya había adventistas en Europa, en las Islas Británicas, Rusia, Escandinavia, Italia, Suiza, incluso hasta Turquía, ¿no? Y en el otro extremo, pues el adventismo llegó a Australia, Nueva Zelanda, y también se inició la obra en África del Sur, ¿no?, y en algunos lugares del Pacífico. En los años 80 del siglo XIX la evangelización llegó a Honduras y a otras partes de Sudamérica. Y así poco a poco pues se fue extendiendo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es muy interesante saber cómo poco a poco la iglesia adventista se fue expandiendo, que eso daría casi para un tema solo para eso, ¿no? Como a todos los lugares que fue llegando la iglesia adventista. En los primeros años del siglo XX, la Iglesia completaba su expansión mundial y comenzaba a prestar atención a la administración a fin de facilitar la obra de las áreas donde ya se había establecido, ¿no? En el siglo XIX el interés era llegar a donde sea, y en el siglo XX ya organizar y establecer, pues, de forma más organizada, eh, la iglesia. Las asociaciones locales se organizaron en uniones por zonas, ¿no? Uniones, conferencias. A veces cambia el nombre, pero siempre es en el sitio donde está la iglesia, pues normalmente las iglesias se forman por uniones, ¿no? Aquí en España, pues, por ejemplo, tenemos la Unión de Iglesias con su sede en Madrid, pero realmente todas las iglesias forman parte. Y ya en 1913 se formaron las divisiones, que ya era por continentes, ¿no? Porque la iglesia pues iba creciendo tanto que obviamente
el organismo, ¿no? La organización cada vez iba creciendo también. En 1901, la planificación y el control sobre las distintas fases de la obra de la Iglesia se centralizaron más mediante la formación de los primeros departamentos de la Asociación General. ¿Eso qué significaba? Que la Asociación General tenía diferentes departamentos como Ministerio Personal y Publicaciones, la Asociación Ministerial y otro tipo de departamentos, el de jóvenes, luego se fueron añadiendo, ¿no? Y pues todo formaba parte ahí desde el centro, ¿no? Desde la Asociación General, que su sede en 1903 se trasladó a Washington, D.C. Más adelante, cuando todas las zonas del planeta fueron asignadas en distintas divisiones, se alcanzaron nuevos territorios. Además, esto es muy importante porque cuanto mejor es la organización, más fácil es hacer llegar personas, materiales, abrir nuevos colegios, abrir nuevas iglesias. Entonces, todo esto tiene mucho valor, ¿no? La iglesia llegó a tener realmente alcance mundial. Esto es lo bello de la iglesia adventista, que somos una iglesia mundial. Y ahora mismo, cuando estoy grabando esto, está teniendo lugar la conferencia general en San Luis y es muy bonito saber que de todo el mundo, de todas las razas, lenguas, hay personas ahí representadas eh, y obviamente eso significa a cuántos lugares del mundo, ¿no? ha llegado nuestra iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está organizada mediante una forma representativa de gobierno eclesiástico, ¿no? Que viene a ser un poco, esos representantes votan de forma democrática cualquier cosa, el manual, los dirigentes, las diferentes decisiones que se toman en- para la Iglesia. Esto significa que la autoridad de la Iglesia proviene de los miembros de las iglesias locales, ¿no? O sea, se otorga responsabilidad a esos representantes y la iglesia se establece en cuatro estructuras, ¿no? En cuatro niveles de estructura. Bien, el primer nivel, y es obviamente el más importante, en el que todos debemos de preocuparnos, es la iglesia local que está compuesta por creyentes, ¿no? Ese es cuando uno se preocupa por la iglesia, en primer lugar, su mente tiene que estar puesta en su iglesia local. A veces podemos querer abarcar eh, muchos demasiado, ¿no? Pensar en todos lugares del mundo, pero primero uno ha de preocuparse, evidentemente, por su iglesia local. Después de la iglesia local, pues tenemos la asociación o misión local, que está compuesta por iglesias locales de una provincia o un territorio. Aquí en España eso no lo tenemos. Nosotros directamente tenemos el tercer nivel, que sería la unión, que está compuesta eh, por un territorio mayor que normalmente ahí, como veis, pues se agrupa por estados o países, ¿no? Entonces, como nosotros pues estamos en el país España, pues tenemos la unión de iglesias que representa todo el territorio nacional. Y en algunos lugares pues existen asociaciones debajo de esto. Y por último, em, ya el siguiente nivel es la asociación general, que está formada a su vez por las divisiones. Es decir, la división en la que nos encontramos, la división realmente forma parte de la conferencia general. Entonces, desde nuestra unión, lo siguiente que tenemos es la división, realmente es un representante de la asociación general. Entonces, no tenemos muchos niveles, ¿eh? O sea, de iglesia y todo forma parte de esa representatividad, ¿no? Se trata de que la voz del laico, del creyente local, se pueda escuchar en cualquiera de los niveles que van más arriba. Cada nivel, volvemos a decir, es representativo, es decir, refleja un proceso democrático de formación y elección. Nuestras creencias, nuestros dirigentes, todo ha sido votado y aceptado de forma mundial y de forma democrática, ¿no? Las iglesias eligen sus propios oficiales y juntas, ¿no? La iglesia local elige la junta, elige los departamentos, elige los directores. Nadie de fuera de la iglesia local puede venir a decir
hay que votar esto, hay que elegir a esta persona. Todo forma parte, en primer lugar, de la iglesia local. Y pues más o menos así funciona todo lo demás. Y pues con esto vamos a ir terminando. Evidentemente, aparte de los organismos de iglesia, nosotros tenemos diferentes instituciones que obran en nuestro medio, ya sea a nivel mundial, local, pero nosotros, pues, la Iglesia Adventista tiene instituciones educativas, instituciones médicas, editoriales, comunicación en todo el mundo, ¿no? Radio, impresión, televisión, internet, satélite. Todas estas organizaciones, la mayoría de ellas dependen de la Iglesia oficial y pues es un método, ¿no? También de hacer llegar el mensaje a todas partes. Ah, y pues como pone ahí, pues las múltiples unidades de la Iglesia Mundial, ya sean congregaciones, asociaciones, instituciones médicas, editoriales, escuelas u otras organizaciones, encuentran su unidad organizativa en la asociación general. Es decir, la asociación general no es una organización apartada, sino es la unión de todas las voces mundiales, ¿no? Ahí reunidos en un solo sitio. Todo el mundo tiene su representación ahí. Y también, ya Elena White señala esto, pero también entendemos que la Asociación General es la máxima autoridad de la Iglesia en la Tierra, porque es toda la Iglesia mundial que participa en eso. La Asociación General en las reuniones de un congreso como el que estamos teniendo ahora y el comité ejecutivo que funciona entre las asambleas es la máxima organización en la administración de la obra mundial de la Iglesia y está autorizada por su constitución para crear, ¿no?, otras organizaciones. Ahora, nosotros no creemos que la Iglesia sea infalible, aún que creamos que esta es la situación de la Iglesia Adventista, no creemos que seamos una iglesia infalible, nadie lo cree, creemos que lo único que es infalible es la palabra de Dios, por eso la única manera de ser fiel y de no fallar es siempre mantenerse en creencias, en obras, en hagamos lo que hagamos, ser fiel a la palabra. Bien, entonces, así es la organización de nuestra iglesia, así es la historia de nuestra iglesia. Obviamente esto es un vídeo muy cortito. Esto da para una serie solamente, pero bueno, aquí hemos podido ver de una forma general cómo funcionó el desarrollo de la iglesia, desde dónde venimos, hacia dónde vamos y también un poquito cómo funcionamos como organización. Así que gracias por haber estado ahí y el jueves seguimos con una segunda parte realmente de este tema, porque voy a hablar de la eclesiología, es decir, de la naturaleza de la iglesia, ¿no? De por qué existimos como iglesia, cómo nos organizamos y qué bases bíblicas hay para ser iglesia. Así que ese será el siguiente tema y gracias por haber estado ahí y seguimos trabajando, seguimos formándonos, seguimos estudiando y que Dios os bendiga a todos. Saludos.